el origen de la información con un periodismo comprometido con la ética, la transparencia y la sociedad. Informativo Noti Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. Continuamos nuestra agenda informativa. Ahora nos vamos para la Asamblea porque nos interesa abordar un tema que sin duda a todos nos impacta de una u otra manera. Y es que los datos que el IES mostró a la Asamblea Nacional sobre el pago del seguro de desempleo en esta pandemia dieron una alerta en la Comisión de Derechos de los Trabajadores y ahora se busca introducir una reforma para que el IES pague ese seguro a quienes han sido despedidos, aunque sus empresas a Roberto Gómez, el asambleísta integrante de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Bien, gracias por atendernos, asambleísta Gómez. ¿Cuál es su visión frente a este panorama? Bienvenido, buenos días. Buenos días, encantado. Yo creo que hay que hacer completo el seguro de desempleo, pues, ¿no? El seguro de desempleo está básicamente desnaturalizado. La gente pierde el empleo, pero no puede acceder al seguro. Inclusive habiendo pagado muchísimos años la aportación, ¿no? Habiendo estado afiliado durante muchísimos años. ¿Y por qué no accede? ¿Por qué no puede? Me tiene un criterio básico, y es que primero hay algunos trámites que internamente piden. Por ejemplo, si hay una demora en la desafiliación, se les pide un certificado adicional, supuestamente para hacerlo más rápido, pero vemos que las cifras son las que son. 300.000 personas han perdido el empleo en este año. Y hay 30.000 personas que han accedido al seguro de desempleo. Primero. Segundo, el seguro de desempleo hoy no es tal, es un seguro de despido. Y yo creo que eso tiene que cambiar. El seguro de desempleo tiene que poderse acceder cuando se ha perdido el empleo, ya sea por decisión voluntaria, que en muy pocos casos que se da, o no. Claro. Y no hay que ver solamente la intencionalidad. Acuérdense usted que hay muchos acuerdos que se hacen entre el empleador y los trabajadores, donde sí llegan a veces a acuerdos voluntarios para firmar una renuncia, pero en otras ocasiones no es tal, y hay una renuncia que en alguna medida, si está firmada y todo, pues el empleado, a pesar de eso, el trabajador tiene que poder acceder al seguro de desempleo, por un lado. Por otro lado, también hay ocasiones, y usted lo conocerá, y hoy más que nunca, cuando está enfermo uno de los familiares, y uno de los hermanos en la casa, o el papá o la mamá, dice: voy a dejar de trabajar para cuidar a mi hermano, a mi padre, o a mi primo, o a tal persona. Eso también tiene que cambiar. Pero hablando específicamente de la mora patronal, que es una de las cuestiones importantes, hay un artículo de la ley que permite que se acceda al beneficio de la salud a pesar de estar en mora patronal. Es simple. Se pagó durante X tiempo, y ese criterio se utiliza porque se necesita acceder al tema de la salud a pesar de la mora patronal. Y también a los seguros mortuorios. Por eso creo que en ese sentido tenemos que incluir ahí, no solamente debido a la pandemia, pero por lo que ha realzado aún más la pandemia, incluir que la mora patronal pues no sea un impedimento para poder acceder al seguro de desempleo. Desempleo implica que te quedas sin el trabajo, claro, y sin quitar todos los requisitos previos. Es decir, yo no estoy quitando los requisitos de haber hecho un X cantidad de afiliados durante tantos meses, ni las últimas 6 afiliaciones o 6 meses seguidos, no. Solamente estamos haciendo que las personas que ya no tienen un trabajo y que han cumplido con los requisitos puedan accederlo inmediatamente, sin más trámite. Ahora bien, entendemos que en el seno de la Asamblea hay 2 proyectos de reformas a la Ley de Seguridad Social. ¿Cómo se está manejando? ¿Se está viendo la posibilidad de pulir estos 2 para ir con uno al Pleno, o cómo es la cosa? Hay al menos dos proyectos. Uno es del asambleísta Valle, que lo que hace es asegurar que el directorio del IES no pueda resolver, simplemente hacer un cálculo distinto para que las pensiones de los jubilados sean menores. El IES pasó de un cálculo
geométrico, un cálculo aritmético, uno geométrico, y al hacerlo así perjudicó a algunos trabajadores. Eso entró por un proyecto de ley, y al ver que el proyecto de ley entró, pues el IES inmediatamente reculó. Comprendo. Pero hay que hacerlo mediante una ley para que no puedan simplemente perjudicarlo. O también estaban pensando que el cálculo sea solo sobre las últimas 5 exportaciones y no sobre las últimas 10, ¿no? Con lo que seguramente lo hacen para pagar menos también. Entonces, la Asamblea estaba ahí en la Comisión de Trabajadores va a meter eso. Entonces, ese es uno de los proyectos donde es posible introducir esto. Yo tengo otro proyecto también metido en la comisión que es similar al anterior, que tiene que ver con transparencia. En el proyecto de ley que yo tengo en la comisión es transparentar absolutamente deudas, patrimonio, contabilidad, bienes, bonos, auditorías internas, auditorías externas, todo lo que tenga que ver con la seguridad social, todo lo que tenga que ver con la seguridad social tiene que ser absolutamente transparente para todos los afiliados. Es una de las únicas maneras que se puede combatir la corrupción, a través de eliminar la opacidad. En este momento, y en entonces, este proyecto lo puedo meter. Ahora, pero en este momento, entonces, eso no es así. Es decir, no hay posibilidad de acceder a esa información de deudas, patrimonio, en fin. ¿Eso de ahí? No. Auditorías internas, no. No. Y, por ejemplo, hay una resolución de la Superintendencia de Bancos donde se declaran reservadas algunas informaciones. ¿Por qué? Porque así lo resolvieron. Yo lo que estoy diciendo en ese proyecto de ley que va a ir a segundo debate es que no se puede privar de ningún tipo de el acceso a ningún tipo de información, ninguna, ni auditorías internas, ni externas, ni absolutamente nada que tenga que ver con los gastos de la seguridad social. No estoy hablando de la información individual de cada afiliado, que es absolutamente reservada para cada afiliado, ¿no? Y en ese proyecto de ley es que vamos a meter, es que también es posible meter esta reforma donde se asegure que el seguro de desempleo es tal, es un seguro de desempleo, no es un seguro de despido solamente. Independientemente del motivo de ese desempleo, ¿no? Usted decía. Así es, y alguien tenía la duda, pero bueno, y si vuelve a encontrar un empleo la persona después de X días, pues en el momento que encuentre un empleo, pues deja de cobrar el seguro de desempleo, eso está en la norma también, o sea, no hay mucha vuelta que darle a esto. Claro. El tema es que todos pagamos un seguro de desempleo, todos pagamos un seguro de desempleo. Una parte de ese 2%, el 3% se va a la cesantía, que es un fondo para cualquier cosa, para cualquier momento, y el seguro de desempleo, porque tiene ciertas características que solamente puede ser exigido hasta 45 días después de haber dejado de estar trabajando, que tienes que tener un número de aportaciones 6 consecutivas anteriores, que todas las condiciones las mantengo idénticas. Pero lo que necesitamos es permitir que la gente que se quedó sin trabajo acceda. Ahora, cuéntenos cuál va a ser la dinámica frente a estos dos proyectos en términos de tiempo, de trabajo, para que pasen a las siguientes instancias. ¿Cómo va a ser? Bueno, estos dos proyectos están por debatirse en segundo debate dentro de la comisión. Okay. Lo que quiere decir que estamos a un par de debates en la comisión y a un debate en el pleno de la Asamblea Nacional. Ya hubo una reforma a la Asamblea Social en términos del seguro de desempleo en la ley económica urgente, la que se activó ahora de ayuda humanitaria, pero digamos que no fue suficiente, ¿no? Si han subido las prestaciones en la comisión, pedimos que vengan los señores del IES, lo explicaron, están abiertos al tema, si me cuenta, el seguro está ahí, se paga, y las personas, lo que no se puede hacer es pensar que porque hay una mora patronal, el empleado, el trabajador, hay que perjudicarlo, es decir, no es el trabajador, a fin de cuentas, es un concepto bien perverso, ¿no? No le den servicio al trabajador para que el beneficio del trabajador, no le permitan acceder al beneficio del trabajador para que el trabajador esté presionando al empleador. Para eso el IES tiene el poder para ir a hacer todas las instancias necesarias en todos los ámbitos, administrativos, civiles, penales, inclusive para poder cobrar esos dineros, ¿no? No tienes por qué perjudicar al trabajador por esto.
Ahora, en esta coyuntura de pandemia, sin duda, es un tema que demanda agilidad. La gente está a la expectativa de que la Asamblea responda a esta coyuntura de manera oportuna. ¿Cómo ve el tema para que finalmente, porque se ha criticado algunas gestiones del presidente de la Asamblea en el sentido de no dar paso a ciertos temas y otros sí? Es decir, ¿cómo ve el tema de la prontitud, de ese criterio de urgencia que debería haber? Nosotros lo estamos presionando. Yo creo que la Asamblea se está bordeando, dejarse burlar, no por el presidente de la República, que puede sostener o no un ministro, según lo que resolvimos la última vez, que destituyó a la ministra de Gobierno por haber sido parte de la gestión de cargos públicos del señor Mendoza. Esto es una resolución de la Asamblea. Sino del mismo presidente de la Asamblea, que es puesto por la Asamblea Nacional y mantenido por la Asamblea Nacional hasta ahora. Yo creo que el presidente de la Asamblea pues tiene que explicarle al Ecuador por qué está demorando estos proyectos. Y no solamente ese, hay otro proyecto que tiene, digamos, un consenso bastante avanzado, que es la ley de extinción de dominio. Por ejemplo, claro. ¿Y cuál es el sentido de mantenerlo guardado ahí? ¿Qué cálculos están haciendo para mantenerlo guardado ahí? Así que al día de mañana va a haber una sesión donde tiene que explicar todo esto. Porque sí. Y la gente tiene que presionar. Claro, son temas importantes para el momento, ¿no? Es decir, no puede ser que se postergue, se prolongue, y como usted dice, ¿cuáles son los criterios que hay de por medio para prolongar aquello, no? Sí, no hay realmente ninguna justificación, no hay absolutamente ninguna justificación para retrasarlo más. Okay. Este proyecto de ley de extinción de dominio no tiene ningún sentido, es algo inexplicable, solamente es reprochable y la sociedad tiene que duramente criticar a la Asamblea en su conjunto como lo está haciendo, pero tenemos que saber pues que hay una dirección de la Asamblea que es fruto de un pacto en el cual yo me opuso hace 1 año y medio y que ha llevado a la Asamblea Nacional a la decadencia total en la impunidad. El pacto de gobernabilidad se convirtió en un pacto de impunidad y lamentablemente la consecuencia de eso la vive la institucionalidad ecuatoriana en este momento. Ya que menciona pacto, la ciudadanía. Claro, ya digo que menciona pacto, digamos, permítame ampliar la conversación, un tema netamente político a propósito del acuerdo del Partido Social Cristiano con Creo. Me pregunto, porque fue tan público y notorio su distanciamiento con el líder Lasso, me pregunto, ¿ha habido tal vez, o va a haber, o espera algún tipo de acercamiento de cara a las próximas elecciones? Roberto, ¿cuál es su visión política en este momento? Bueno, desde el 2014 y en todas las elecciones que ha participado la organización siempre ha habido algún tipo de concesión que se ha dado de un lado u otro. En 2013 no hubo candidatos a asambleístas en Guayas, en el 2014 nos pusimos candidatos a la alcaldía de Guayaquil, en el 2017 en la segunda vuelta hubo un apoyo abierto de parte del Partido Social Cristiano, y esto ya se ha venido dando, ¿no? Realmente no es algo nuevo. Lo nuevo es que hoy, pues, en el 2021, pues, hay que repetir lo que se hizo en el 2017, es decir, tener los votos suficientes, pero ahora se cuenta con la fuerza del Partido Social Cristiano en esta alianza donde se habla específicamente del control electoral, que claramente fue una de las cosas que el Ecuador pues necesitó con más fuerza para poder sostener los resultados reales, ¿no? Así que en ese punto me parece lo más natural. Y de ahí yo, en términos políticos, no he vuelto a conversar con ninguna persona del partido en términos políticos electorales. Yo sigo creyendo lo mismo que he creído. Ahora lo que yo espero es que se le hayan quitado las ganas de subir los impuestos como subieron hace poco. Si eso sucede así, pues el Ecuador va a tener un gran año 2021 a partir de lo que se viene. Pero en lo personal, ¿usted no descarta o le gustaría participar en algo? Es decir, ¿cuál es su posición? Mire, yo termino mi ciclo ahora de asambleísta y, digamos, la ley impide inclusive que una persona con la relación que tenemos, hasta donde yo he visto, que es cuarto grado de afinidad, la ley impide mi participación y creo que, a fin de cuentas, es lo mejor en ese sentido. Bien, en todo caso, eso era un paréntesis que me interesaba conocer sus intereses políticos inmediatos. Ahora, retomando y para cerrar el tema que tiene que ver con estas reformas al IES, ¿estas reformas surgen a partir de esta coyuntura o venían ya trabajándose de antes? Recuérdenos un poco cuál ha sido el viaje que ha tenido estas reformas. Yo tengo cuatro proyectos que he presentado que tienen que ver con transparencia en la seguridad social. El primero fue el que ya se aprobó hace unos 2 o 3 meses, que tiene que ver
con que los afiliados conozcan la cantidad de dinero con la que han contribuido a la seguridad social. ¿Sí? Eso es muy importante. Transparencia, no empoderamiento. Para cerrar ese ciclo de transparencia, en términos de los dos panes que tú puedes usar, estoy haciendo este proyecto nuevo que fue presentado en enero, más allá de la coyuntura, que tiene que ver con la transparencia total de todos los datos generales, el recomendado, deuda, patrimonio, bienes, las inversiones, todo. Y en el medio hay al menos dos proyectos. Un proyecto tiene que ver con la que sea rotativa, la presidencia del directorio, que no sea solamente el presidente, porque claro, este señor, más allá de quien está en la presidencia del directorio del IES, se dice, yo creo que sí lo hace, exigir, por lo menos lo dice, ¿no? Exigirle al presidente que le pague la deuda al IES es difícil, porque el que es puesto por el presidente de la República le exija con real seriedad que se paguen las deudas, ¿no? Ese es un proyecto, porque sea rotativo, y el otro proyecto tiene que ver con que los funcionarios del IES, las personas que van delegadas al IES, los mismos directorios, no son sujetos de ninguna acción concreta de la Asamblea Nacional en caso de fallar a las comparecencias o explicar cosas. Entonces yo estoy poniendo una especie de inhabilitación del ejercicio de la dirección o la presidencia de la seguridad social si es que no rinden cuentas y no responden. Porque a fin de cuentas hoy la gente nos va a reclamar que hay cosas que no se hacen, la asamblea se queda viendo, nos quedamos viendo el uno al otro, porque no se puede hacer nada más que preguntar. Entonces, miren, es rendición de cuentas, fiscalización, sanciones reales, límite al poder. Estos son cuestiones en las que, si bien no son las reformas que implican que ya no sea de reparto, o que sea mixto, o que sea solo de capitalización individual, o que se profundice lo que hay, sea cual sea el sistema, con transparencia, rendición de cuentas y sanciones, va a funcionar un poquito mejor que antes. Y con la transparencia total de todos los datos del IES, hasta el debate sobre cómo debería ser la seguridad social en el Ecuador se enriquece. Entonces, son cambios reales de concepto que se aterrizan en 2 o 3 cosas puntuales que van a permitir que con cualquier sistema funcione un poco mejor de lo que funciona hoy, que hoy funciona muy, muy mal. Cuando mencionó la palabra fiscalización, de inmediato pensé, bueno, ¿cuál es el alcance? ¿De qué estamos hablando cuando se menciona eso de ahí? Porque no ha habido procesos, creería, importantes de fiscalización. Por ejemplo, si un funcionario del IES no va a rendir cuentas, o si va y no responde lo que tiene que responder en pleno de la Asamblea Nacional, más allá de que puede investigar, que tiene información y mandarla a la Fiscalía, hoy puede resolver, inhabilitar de la participación del cargo al presidente del directorio del IES. Bueno, con ese proyecto de ley aprobado. Es una especie de inhabilitación adicional que la Asamblea tiene hecho atribuciones a hacer. Por ejemplo, ¿qué podía hacer la Asamblea con respecto a lo que conocimos del señor Granda? Que no lo personalicemos, pero fue él el que estaba ahí. De acuerdo, claro. El señor Granda y el presidente de la República lo sostenía, y la sociedad entera pedía una acción ética. Aquí no es ni siquiera una sanción por corrupto, sino una sanción ética, una acción ética. De decirle al presidente, señor presidente, sáquenlo al señor, porque estamos viendo que están cobrando 1000 veces más por unas cajas de muerte para los cadáveres, y están cobrando por una factura de $10 millones, $5 millones de más. Ahí hay que hacer algo, por Dios. Y el tipo lo sostuvo. Entonces la Asamblea, si la ley que yo planteo habría estado aprobada, habría podido al menos tomar una acción adicional de una especie de una inhabilitación de ejercicio del cargo. Entonces, es una presión adicional donde no te metes a la administración, obviamente porque no se puede, pero aplicas por el poder de la gente y a nombre de la gente una acción que le hace pues sacudir, por lo menos despertar al presidente de la República, ¿no? Porque en términos generales la situación del IES como tal, como entidad, es realmente crítica, ¿no? Es que tiene tantos frentes. Yo me pregunto por dónde empezar, es decir, cuáles son las prioridades, ¿no? Sí, y ahí puede ser que tengamos muchos acuerdos de qué es lo más importante, pero sí tenemos que empezar a ver cuáles son nuestras coincidencias. Y si en la transparencia nos podemos encontrar
Es en la transparencia por donde tenemos que empezar. Sin la transparencia nos podemos encontrar ahí. No podemos empezar por algún otro lado. Porque es difícil encontrar estos lugares comunes sobre qué cambiar. Pero en transparencia, en rendición de cuentas, sí. Y por eso estos proyectos en el anterior pasó, creo que de manera casi unánime. Y un proyecto es muy simple. Y decir transparente en todo es muy simple, pero puede tener un efecto muy, muy importante. Y da pie a que los que hoy opinan que les preocupa la seguridad social y son expertos, pues tengan toda la información, o por lo menos estén obligados los de día a darle toda la información a toda la gente que la pida, lo que tiene que ver con los datos generales y públicos de mí. Yo creo que es claro que hoy la seguridad social y la salud la entregaron como antes entregaban las aduanas. Y en palabras de Pancho Huerta, yo creo que es claro también que la ministra de Gobierno y el presidente de la República no han sido suficientemente transparentes con la ciudadanía, de decir que tuvieron que entregar el control de los hospitales para poder tratar de tener el control de la asamblea. Y esto hay que decirlo, qué fuerte, ¿no? Que tal cual, no le cambio ni una palabra, porque es verdad. Y hay que empezar a reconocer eso para poder cambiarlo. Y eso implica cambiar a las personas que están impidiendo la fiscalización y que son parte de lo que estamos viviendo todos hoy. Y existen responsabilidades políticas que implican haber facilitado que alguien obtenga un cargo. Nosotros las medimos esas están claras en una resolución de la Asamblea. Es la Fiscalía la que tiene que entrar las responsabilidades penales. Yo no les digo ladrones, yo les digo que han facilitado la violación de la ley orgánica de las funciones legislativas al haber permitido que asambleístas obtengan cargos públicos a cambio o no de cosas. Pero la Asamblea sí ha resuelto que es a cambio de cosas. Claro. Es la Fiscalía la que tiene que ir a decirles corruptos, ladrones. Nosotros tenemos que decirles son responsables políticos. Esa es la gran diferencia, que la gente que defiende a los ministros, que pueden o no ser buena gente, buenas personas en su vida privada, sino honestos con sus acciones. La ministra de Gobierno facilitó que asambleístas tengan cargos y manejen cuestiones relacionadas a la función ejecutiva, cosa que está prohibida por la ley, a cambio o no de votos, a cambio de ser parte o no de lo que fue la corrupción. Políticamente, la Asamblea lo tiene que juzgar. Y llega hasta un punto, decir, señor, políticamente usted es responsable, se va a su casa censurado. Luego la Fiscalía es la que determina si son autores, incitadores, como ahorita acaban de sacar el caso Sobornos, o simplemente pues son incautos bonachones que no se imaginaron que iban a ser las personas con las que entregaron y no se los responsabiliza desde la Fiscalía de otras responsabilidades. Bien, muchísimas gracias. Sí. Eso. Digo que con eso vamos concluyendo, agradecerle a nuestro invitado. Sin duda, los ciudadanos esperamos de los funcionarios públicos que manejen la administración, la cosa pública, con rigurosidad, con transparencia, con honestidad. Es lo mínimo que creo que aspiraríamos los ciudadanos frente a este tipo de asuntos. Gracias a nuestro invitado, Roberto Gómez, asambleísta integrante de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, hablando sobre las reformas a la seguridad social.